¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Sí. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro. Siempre es una alegría compartir la palabra de Dios. Nos encanta poder venir a la iglesia de ustedes. Nos hace muy bien todo lo que hacen, la alabanza, la lectura de la Biblia, la predicación del Evangelio. La verdad que salimos enriquecidos. Les agradecemos, les bendecimos en el nombre del Señor. Hablando con Sergio, me sugirió estos versículos que vamos a compartir hoy. Primera Pedro es una carta escrita por el apóstol Pedro allá por el año 60 y pico, 65 después de Cristo. La iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia estaba siendo perseguida porque un emperador, que ustedes seguramente lo conocen, pues fue un emperador romano muy famoso, muy malo, llamado Nerón, había prendido fuego la ciudad de Roma porque quería hacer reformas edilicias y le echó la culpa a los cristianos. Entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos. Fueron perseguidos y se tuvieron que ir por distintos lugares. Estaban siendo, de alguna manera, les había dado vía libre este emperador a sus súbditos para hacer con los cristianos lo que quisieran. Entonces, en medio de esa situación de crisis, de persecución, Pedro escribe esta carta. Y no podemos extendernos a ver toda la carta, pero ustedes fíjense en sus casas y teniendo en mente el contexto, dense cuenta qué cosas prioriza el apóstol de parte del Señor para decirle a estos hermanos que están bajo persecución. Traído a nuestros tiempos, vos y yo también estamos en nuestras persecuciones, en nuestros conflictos por ser cristianos, y somos cristianos comprometidos, y el Señor nos dice a nosotros las mismas cosas que le dijo a aquellos expatriados de la dispersión. Pedro les dice, entre otras cosas, en los primeros versículos, que ellos son elegidos. Les recuerda, para que tengan presente, que ellos, en medio de esa persecución, son los elegidos de Dios. ¿Qué le diríamos vos y yo a alguien que está sufriendo? Y es un hermano en Cristo. ¿Le recordarías que es un hijo de Dios, que es un elegido de Dios, elegido por Dios desde la eternidad? Luego les recuerda que ellos tienen un Padre bendito en los cielos, en el versículo 3, capítulo 1, que según su grande misericordia los hizo renacer para una esperanza viva, les dio esperanza. Esperanza, hoy vamos a ver de vuelta la palabra esperanza, es una palabra preferida por Pedro, aparece varias veces en esta carta. Esperanza para Pedro es un sinónimo de ser cristiano. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y les habla de que tienen una herencia. Les dice, miren, ustedes están siendo perseguidos, pero tienen una herencia. No se olviden que tienen una herencia. Si yo te digo vos, mirá, soportá como cristiano, porque te falta poco y vas a recibir una herencia. Eso te va a animar. Y esta herencia es incontaminada, incorruptible, no se puede marchitar, echar a perder. Les dice en el versículo 5 que ellos son guardados por el poder de Dios, y eso es mediante la fe. La fe es aquello que Dios utiliza para guardarnos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice que ellos se alegraban en Dios, se alegraban en esa salvación que tenían, aunque ahora por un poco de tiempo, versículo 6,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que siendo sometida a prueba vuestra fe, y esa fe dice que es mucho más preciosa que el oro. ¿Sabes? No hay bien más grande que vos tengas, que yo pueda tener, que la fe puesta en Jesucristo. El cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice que ellos le amaron al Señor sin haberle visto, y aunque ahora no lo veían al Señor, se alegraban con un gozo indecible, eso significa inefable y glorioso, y obtenían así el fin de la fe que tenían, que era la salvación de vuestras almas. Fíjense que ¿quién escribe la carta? La escribe Pedro. Pedro, ustedes recuerdan de Pedro, ¿no? Pedro negó al Señor. Pedro, antes de negar al Señor, el Señor Jesús le dijo: Pedro, esta noche me vas a negar, pero yo he pedido al Padre, o sea, dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo ruego al Padre para que no falte vuestra fe. La fe era lo que no podía perder Pedro. No importa si perdía la vida, pero la fe no le podía faltar. Tener fe en el Señor Jesús es lo que hace la diferencia, lo que divide las aguas entre las personas. Los que los hace benditos del Padre o malditos, aquellos que no tienen fe, rechazan a Jesucristo como Salvador y están perdidos. Aquellos que tienen fe en Jesucristo reciben el perdón de los pecados, como nos contaba el hermano, creo que se llama Alejandro, hace un ratito. Dice que esta salvación que ellos tenían en el versículo 10 es tan grande que los profetas que profetizaron de esa gracia destinada a ellos habían inquirido y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y se les reveló que no era para ellos eso que ellos estaban administrando, y dice que termina diciendo que fueron predicadas por el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, enviado del cielo. Y en esas cosas anhelan mirar los ángeles. ¿Te preguntaste alguna vez por qué los ángeles anhelan mirar en la salvación que vos tenés, que yo tengo? Hay una cosa que los ángeles, si bien están en el cielo y si bien son más poderosos que nosotros, no conocen. Los ángeles no conocen lo que es ser perdonado. Los ángeles no conocen lo que es ser un hijo de Dios habiendo sido un pecador perdido como nosotros. Jesucristo no murió por los ángeles. Jesucristo murió por los suyos. Está formando un pueblo de toda lengua y nación. Y esa experiencia que por ahí nosotros repetimos lo que es el Evangelio a veces y las cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana tan sueltos de cuerpo, por decirlo de alguna manera, tan acostumbrados a eso, tiene tanto valor. Tiene tanto valor que los ángeles anhelan mirar en esas cosas. Ahora, en virtud de todas estas bendiciones que Pedro les está recordando, porque ellos iban y estaban siendo perseguidos, les dice: ustedes han recibido todas estas bendiciones. Ahora, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con esas bendiciones que han recibido? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con esas bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo? Dice el Salmo 116, 12, no lo busquen. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré de la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Fíjense que todo esto que estuve leyendo recién y mencionando, todas estas cosas que hacen a la grandeza de nuestra salvación, Pedro se las menciona
Y luego dice en el versículo 13, que es el que tenemos que ver hoy, hasta el 17, empieza diciendo por tanto. Cuando dice por tanto está queriendo decir en virtud de todos los otros 12 versículos, en virtud de todo esto que estamos viendo, de tener una salvación tan grande, y ahí empieza a hablar. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y eso es lo que yo te desafío en esta tarde, en estos minutos que vamos a estar viendo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestra respuesta ante una salvación tan grande? Versículo 13 de 1 Pedro 1 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y vamos a leer el 18 también: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice por tanto, y el apóstol cuando dice por tanto cambia a un modo imperativo. ¿Saben lo que es un modo imperativo? Una orden. Él les viene diciendo: miren, ustedes están perseguidos, son los expatriados, ustedes son los elegidos de Dios, por más que estén siendo perseguidos. Ustedes tienen una herencia esperándolos en los cielos, por más que estén perseguidos. Ustedes disfrutan una salvación que los ángeles anhelan ver, aunque sea ver. Ustedes están predicando de una salvación que los ángeles quieren predicar, pero Dios no hizo que los ángeles predicaran el Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cornelio se convirtió? Dios le mandó un ángel en respuesta a sus oraciones, Hechos 10, y le dice el ángel: bueno, llama a Pedro, Pedro te va a predicar. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, estaba en Jope, Pedro, anda, no dudes en ir con ellos. Y Pedro les predica, y cuando Pedro está predicando, ellos son salvos y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Dios nos ha encargado a nosotros la predicación, por eso los ángeles anhelan mirar la salvación de la cual estamos hablando en esta tarde. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Bueno, acá lo dice: por tanto, ya que tienen esta bendición tan grande, por tanto, y empieza a decir: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y vamos a ver 3 frutos, 3 resultados en esta tarde que tiene que tener todo cristiano ante una salvación tan grande. La primera es vivir una vida con esperanza, vivir con una esperanza vigilante, una vigilancia esperanzada, podríamos decir. Dice que esta espera debe ser con sobriedad, y está caracterizada por un tener ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Ustedes, yo creo que lo saben, igual lo vamos a repetir. ¿Qué significa esto de ceñir los lomos? Ellos usaban ropas largas que cuando estaban tranquilos podían tenerlas sueltas, pero cuando tenían que hacer alguna tarea, tenían que recoger esas ropas, ceñirlas como con un cinturón para poder desplazarse. El soldado romano también tenía un cinturón. Ustedes saben, el soldado romano, como se describe ahí la armadura del cristiano en Efesios capítulo 6, se nombran 6 elementos de la armadura del cristiano. Pero los primeros eran elementos que el soldado romano tenía en tiempo estaba de campaña, pero no estaba en una guerra, no estaba en una batalla. Pero había uno que era ponerse
el cinturón y estar ceñido, el cinto de la verdad, estar ceñido los lomos. Y eso, cuando el soldado romano entraba en batalla, se ponía el cinturón. Porque si no se ponía el cinturón, era soldado muerto. Ningún soldado romano que se tomara en serio su propia vida y lo que era una guerra, iba a andar con el cinturón suelto. Y acá el cinturón debe ser aplicado, dice Pedro, a nuestro entendimiento. Debe ser aplicado a nuestra forma de pensar. Miren, cuando Pablo está describiendo su ministerio, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, dice contra principados, potestades, y luego dice que nuestras armas de la milicia de él, allí en Corintios, no eran carnales, y que estaba luchando no contra castillos, edificios de material, contra rocas inmensas, no, estaba luchando contra argumentos, que hoy también se mencionó ese tema, contra argumentos que Satanás ha metido en la mente de la gente y en tu propia mente y en mi mente muchas veces, construyendo fortalezas que tienen que ser derribadas con el ariete de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Es lo único que puede hacer que esos castillos se caigan, se vengan, esas fortalezas se caigan, se derrumben, esas cosas, esos prejuicios, esas presuposiciones del diablo que ha metido en nuestra mente. Nuestro entendimiento para poder enfrentar la persecución como ellos se enfrentaban en el siglo I tiene que ser, en primer lugar, tener nuestro entendimiento ceñido, preparado, lleno de la verdad, lleno de la palabra de Dios. Debemos disciplinar nuestros pensamientos. En segundo lugar, disciplinar nuestra vida y amalgamarla, ponerla en sintonía con lo que Dios nos dice en su palabra, tener prioridades que sean bíblicas. Yo no puedo tener una vida exitosa como cristiano si mis prioridades no son las prioridades que me marca el Señor. Estoy yendo al fracaso como cristiano. Dice allí Pablo cuando escribe a Filemón y a Colosas que tenía un colaborador que se llamaba Demas. Y era su colaborador, trabajaba junto con él, eso significa colaborador. Pero cuando escribe 2 Timoteo, poco antes de morir, Pablo le dice, Demas me ha abandonado, amando este mundo. Y se fue a Tesalónica. Prioridades equivocadas. Pero también no solo nuestros pensamientos deben ser sujetados a la voluntad de Dios, nuestras prioridades, también debemos quitar todo pecado que nos sea de estorbo. Y por último debemos llevar una vida piadosa en vista de todas esas cosas que Dios nos ha dado y como dice Pedro, en vista de que Cristo va a volver. Dice, sed sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Es una persona que no está borracha, es una persona que no está intoxicada, es una persona que no está en su cuerpo, a nivel espiritual, alimentándose de cosas contaminantes o que lo perturben. Yo no puedo estar, no me entra en la mente cómo podemos, si somos cristianos, leer la Biblia y al rato leer un libro por placer, un libro que sea anticristiano, o ver una película que sea sucia, que nos ensucie en nuestra mente, o ver no voy a dar nombres, pero algunas series de televisión famosas que se burlan de Dios. No me lo puedo tomar en broma. Porque de lo que vos te alimentás, de lo que yo me alimento, es en lo que terminamos siendo. Exige esto dominio propio, ser sobrio, ser firme. Exige claridad de mente y disciplina de corazón. Solo lo logramos con la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Dice, sed sobrios y esperad. Este esperad es otro imperativo militar, es una orden. Esperar. ¿No? Cuando nosotros nos dan una orden, muchas veces que estamos esperando. Yo no hice el servicio militar, me salvé por número bajo, pero el servicio militar, para los que tienen unos años, le decían colimba. Corra, limpia y barra. Órdenes militares. Corra, limpia, limpie, barra.
Cuando nosotros pensamos en una orden, estamos esperando que alguien nos diga, bueno, vení a hacer tal cosa. Pero fíjense que la orden de Pedro no es correr y hacer tal cosa, es esperar. Esperar. A veces Dios nos dice, como en el Antiguo Testamento, estad quietos y esperad. Estad quietos. Sed sobrios y esperad. ¿Qué esperad? Dice, esperen a recibir esa herencia que Dios tiene preparado para ustedes en el cielo. Nuestra actitud hacia el futuro debe ser una fe esperanzada. Miren, la fe es creer en Dios ahora. Esperanza es fe futura. Es fe, Él está llamando a tener esperanza, es tener fe en las promesas que Dios ha hecho para el futuro. Y esa esperanza, ese esperar en Él, debe ser, y ser sobrios, dice ese esperar, lo describe en lo que sigue. ¿Cómo debemos esperar? Por completo. Eso significa que yo debo tener una fe que realmente gobierne mi vida. No sea una fe parcial, debe ser una fe completa. No debe ser una fe que yo sinceramente vengo a la iglesia y lo veo a los hermanos, los veo a ustedes y sinceramente los saludo con amor porque son el pueblo de Dios. Pero mañana, cuando tengo que enfrentarme a la vida de todos los días y cuando tengo que enfrentarme a personas que no son de Dios, los trato como ellos me tratan. Porque eso no es una fe completa, es una fe parcial. Soy una persona cuando estoy en la iglesia, soy otra persona cuando estoy en mi casa. Siempre con mi señora nos hemos preocupado de que nuestros hijos vieran una fe completa. No somos perfectos. Y los tres que me acompañan, tenemos 3 hijos, podrían dar testimonio de que no somos perfectos. Pero muchas veces hablamos con ellos y les decimos, ¿ustedes ven en nosotros algo que suene a hipocresía? Algo que suene a que somos de una manera o decimos de una manera, pero es de la boca para afuera. Y no es que no tengamos fallas, pero tratamos de estar sensibles a eso y tener una fe completa. Dice, esperad por completo, sin ambigüedades. Lo llama a tener esperanza, a esperar. La esperanza es beneficiosa para el cristiano en cuanto que asienta y fortalece. La esperanza es una forma de adoración a Dios. La esperanza da gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo? Dice Romanos capítulo 4 que Abraham creyó a esa promesa que Dios le había dado. Y creyó, dice, en esperanza contra esperanza. Y dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dios recibe honra cuando vos y yo vivimos con esperanza. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Dice que tenemos que ser sobrios. Dice que tenemos que estar velando. Dice que debemos tener nuestros pensamientos, nuestro entendimiento ceñido y esperar. ¿Y qué? Dice que lo que tenemos que esperar, dice esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense que habla de la segunda venida del Señor. Pero Pedro no está apuntando a todas esas maravillas que acompañan a la segunda venida. Pedro no está apuntando a aquel momento en que nos encontraremos con el Señor solamente, sino que él está diciendo que ese momento, él está eligiendo una palabra para definir ese momento cuando vos y yo nos encontremos con el Señor. ¿Y saben cuál es la palabra que elige? Gracia. Dice que cuando nosotros seamos recibidos por el Señor y estemos en el cielo, eso se llama gracia. Significa que es un favor inmerecido.
Nunca nos olvidemos, hermanos. Estamos hablando de qué nosotros debemos tener en nuestro corazón como respuesta a esta salvación tan grande, como respuesta al Señor. Qué importante es tener esperanza. Yo no sé si sos un hijo o una hija de Dios, pero si no sos un hijo o una hija de Dios, corre ya mismo a los pies del Señor. Hace un rato se predicó el Evangelio, se presentó claramente al Señor Jesucristo como esa puerta estrecha por el cual debemos pasar. Lo dijo muy bien el hermano, dejando todo lo que nos sea de estorbo. Si no tenés esta esperanza, sos invitado por el Señor en esta tarde a tener esta esperanza, a poner tu esperanza en Cristo y solo en Cristo. Cuentan de una hermosa niña de 15 años que se enfermó repentinamente, quedando casi ciega y paralizada. Un día escuchó al médico de cabecera mientras le decía a sus papás: pobre niña, por cierto que ha vivido ya sus mejores días. No, doctor, exclamó la enferma, mis mejores días están todavía en el futuro. Son aquellos en los cuales he de contemplar al Rey en su hermosura. Esa es la esperanza del cristiano. El Señor ha resucitado para darnos esperanza. Qué distinta es la esperanza de aquellos que, aun siendo religiosos, no son del Señor. Cuentan también del cardenal Borgia, un famoso hombre de la antigüedad, que exclamó antes de morir: en mi vida me he preparado para todo, menos para la muerte, y ahora, ay de mí, no me encuentro listo. Y esto contrasta con las palabras de uno de los primeros discípulos de Cristo, que al morir exclamó: estoy cansado, quiero dormir, buenas noches. Y así se despidió. Estaba seguro de despertar en una tierra mejor. Dios nos llama a vivir con esperanza. Dios nos llama a esperar la segunda venida de Cristo y a tener presente a cada rato que nosotros vamos un día a ver al Señor por gracia. Si un creyente encuentra algo más atractivo que la comunión con Cristo, si anhela más disfrutar de este mundo transitorio, pasajero, de esto que no va a durar para siempre, que recibir las alegrías del cielo, entonces no ama la venida de Cristo. Hay promesas en la Biblia para aquellos que aman la venida de Cristo. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la respuesta de Juan, y quiera Dios que sea la nuestra en esta tarde, es: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esta es nuestra respuesta cuando nosotros nos damos cuenta de la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. La segunda característica es no solo que nosotros debemos vivir con una vigilancia esperanzada, sino vivir una vida de santidad. Santidad es estar separado. Hace un tiempo prediqué en esta iglesia sobre la santidad. Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Dios es distinto. Alguien inventó una palabra siglos atrás para hablar de Dios y explicar la santidad de Dios y dijo que era la otredad de Dios. Que Dios es otro. Es muy distinto a lo que nosotros pensamos. Dice el Salmo 50, de cierto vos pensabas que yo sería como tú. Nosotros no sabemos cómo es Dios. Apenas, dice Job, hemos empezado a escuchar el principio, un murmullo del principio de él. Dios, sin embargo, por su amor, se ha dignado manifestarse a nosotros en su palabra, enviando a su Hijo. Dice Romanos 5:8, 1 Juan, que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios, escucha bien, muestra. No es algo oculto, Dios lo ha mostrado y te lo muestra. Mas Dios muestra su
amor para con nosotros, ponele tu nombre, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora este Dios que nos ama tanto, que es santo y sin embargo dio a su Hijo para que muriera en una cruz, como hemos cantado, nos llama, nos recibe, nos perdona, nos salva, como al hijo pródigo, ¿se acuerdan? Lo besó el Padre, lo recibió, le puso un anillo en su mano, le cambió la ropa, calzado en sus pies y lo sentó a la mesa. Ahora ese mismo Dios es santo. Y nosotros estamos esperando que nuestros hijos sean creyentes, porque estamos convencidos de que Dios es real. Estamos convencidos de que Dios transformó nuestra vida y está haciendo una obra en nosotros. Y seguramente si vos sos un hijo o una hija de Dios, tenés el mismo anhelo para tus hijos. Y Dios tiene el mismo anhelo para sus hijos. Quieren que sean como Él. Dice Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, que Dios a los que antes predestinó, los llamó, los justificó y los va a glorificar para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean como Jesús. Para que sean como Jesús. ¿Querés ser como Jesús? Qué distinto sería si fuéramos como Jesús. Si ya hubiera terminado el Señor con nosotros. El Señor empezó una obra, Él prometió terminarla. Dice Filipenses 1:6 que Pablo estaba persuadido de que lo que Dios empezó lo va a terminar. Y un día vamos a ser como Jesús. Dice la Biblia que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, se santifica a sí mismo, se separa del mundo y de la forma de vivir de este mundo, de la forma de pensar de este mundo. Hace poco fui a una iglesia a predicar. Yo soy médico, ustedes saben, me dijeron que se podía tratar el tema del aborto, así que tuve primero una charla médica sobre el aborto y después prediqué. Y mostré argumentos en base a un libro de Randy Alcorn que mostraban la necedad de sostener una postura a favor del aborto. Pero lamentablemente cuando terminé, uno de los jóvenes se me acercó, todavía con dudas, y solamente cuando entendió que morían más mujeres a consecuencia de que el aborto esté legalizado en los países donde está aprobado el aborto, que las mujeres que pueden llegar a morir como complicación de un aborto clandestino, solamente cuando entendió la estadística se dio cuenta que estaba mal. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona, supongo que ese chico se considera cristiano, muchacho joven, parecía un miembro, yo no los conozco a todos en esa iglesia, sostenga o piense o pueda decir, bueno, si estadísticamente está comprobado que mueren más mujeres, entonces está mal el aborto. El aborto es un asesinato. Hay cosas en nuestra mente que tienen que cambiar. Y eso es algo obvio, grosero, ¿no? Por ahí vos por dentro te estás riendo y decís, ¿cómo va a pensar esto este pibe? Pero vos y yo tenemos cosas estructuras de pensamiento. Dice que la misma carta de Pedro, dicen que fuimos rescatados, lo leímos, de nuestra vana manera de vivir. Una forma de pensamiento hueca. Este mundo, vamos a ver después un video, vive para otras cosas. Tenemos que renovar nuestro pensamiento, empezar a vivir para el cielo, hacer tesoros en la tierra. Eso es ser santos, dice como hijos obedientes el versículo 14. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice, como hijos obedientes. Miren, ¿saben? Si ustedes tuvieran que definir la fe, ¿qué es una persona que tiene fe con una sola palabra? Harían bien en decir, una persona que tiene fe en Dios es una persona obediente. La fe es obediencia. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice 1 Juan 5:2, en esto conocemos que amamos
a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dijo el Señor en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En cambio, los que rechazan a Cristo, los incrédulos, ¿saben por qué se caracterizan? Por la desobediencia. La Biblia en Efesios 2:2 los llama hijos de desobediencia. No es que nunca fallemos, como dije hace un rato, pero hay un patrón. Hay un patrón. ¿Existe ese patrón en tu vida? ¿Existe esa obra del Espíritu Santo en tu vida que te va llevando a santificarte? ¿Podés afirmar en esta tarde que tenés esa esperanza de que vas a estar con el Señor? ¿Tenés tus cuentas saldadas con Cristo? ¿Estás viviendo una vida que armoniza con lo que todos los domingos predicás en la iglesia y decís y afirmás y asentís? Con todo eso que vos estás convencido acá, ¿ha transformado tu forma de vivir? ¿Estás viviendo una vida de santidad, una vida interior que te hace repeler el pecado? Y cuando vos caes, te levantás, porque dice la Biblia que 7 veces cae el justo y se levanta. Dios te levanta. El Espíritu Santo que mora en vos te levanta, te redarguye de pecado. Vemos acá un aspecto negativo de esto. Dice, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, comienza una vida nueva, la verdadera vida. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da no solamente el deseo de vivir una vida justa, sino el poder para hacerlo. Cuentan de un hombre que era un aviador en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense un avión de la Segunda Guerra Mundial. Entonces iba volando, y cuando iba volando descubrió que dentro del avión había una rata. Si ustedes saben algo de mecánica, saben que las ratas son peligrosas porque pueden llegar a mordisquear algún cable. Imagínense que te muerdan un cable acá en tierra, bueno, saca esa rata, pero si estás arriba en un avión a no sé cuántos metros de altura y una rata te está comiendo los cables, estás en riesgo vos. Entonces este hombre, lejos de abatatarse, como decimos acá, lo que hizo sabía que las ratas soportan determinada presión atmosférica. Cuando la presión atmosférica cambia tanto, mueren. Entonces lo que hizo es subir con el avión, y subir con el avión, y subir con el avión, y subir con el avión, hasta que la rata explotó. Mirá, vos y yo estamos luchando con pecados. Yo lucho con pecados. Vos luchás con pecados. Subí, 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 subí. Poné tus ojos en el Señor. Llenate la palabra de Dios. Pedile perdón al Señor. Y el pecado se va a ir. Pero también tiene un aspecto positivo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No podemos ser perfectos en esta vida, pero tenemos que apuntar a hacerlo. Porque como dijimos, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Era un versículo del Antiguo Testamento, Levítico 11, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál era la razón
dominante y atractiva para que el pueblo de Dios viviera en santidad. Que tenían una relación con Dios, que tenían una relación con Dios. Nosotros también debemos responder al llamado del Señor, a ese llamado soberano, a obedecer y ser santos, ya que el santo se ha identificado con nosotros en una obra eternamente gloriosa de gracia salvadora. Miren, hace un rato cantamos un coro que me encanta. Es más, hoy tuve que hacer un trabajo sin saber que íbamos a cantar ese coro e incluí esa frase del coro que me encanta. Viviste tú la vida que nunca pude vivir y sufriste tú la muerte que yo merecí morir. Ese es el Señor, ese es mi Dios. En tercer lugar, no solo vivir con una esperanza vigilante, vivir una vida santa, sino velar en temor. Velar en temor. Versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira, dice, si invocáis por Padre. Pedro parte de la base que todo cristiano ora. Invocar a Dios es orar a Dios, es clamar a Dios, es apelar a Dios, es tener una relación de padre e hijo con Dios. Jesucristo nos enseñó a orar así, Padre nuestro. Gálatas 4 nos dice que hemos sido adoptados los creyentes como hijos de Dios. Dice, si invocáis, ¿sos un hijo de Dios? Si no sos un hijo de Dios, mira la promesa que Dios te da en Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dios no es mezquino. Dice el Señor, si ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, si su hijo le pide un pescado, no le van a dar un escorpión. Un huevo no le van a dar un escorpión. Si ustedes son malos y saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial va a dar el Espíritu Santo, es decir, la salvación, a aquellos que se lo pidan? Dios nos aceptó una aceptación generosa. Pero dice Romanos 10, el versículo siguiente, el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios nos salvó una salvación grandiosa. Y dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si vos invocás a Dios es porque creés que le hay. Como dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios nos regaló la fe a los creyentes para creer, para poder invocarle, y esto es un regalo maravilloso. Dice, si invocáis por Padre, una relación vital, real, trascendente, a aquel. ¿Quién es aquel? Sé que me comentaban hace un rato que están estudiando los atributos de Dios. Muy bien. Creo que fue Tozer, dijo más o menos, no quiero equivocarme porque no me vino a la mente ahora, que si hay algo que nos define, a vos y a mí, es el concepto que tengamos de Dios. Lo repito, si hay algo que nos define, es el concepto que tengamos de Dios. Si hay algo que define a una iglesia, es el concepto que esa iglesia tiene de Dios. Si hay algo que define a una familia, es el concepto que esa familia tiene de Dios. Si hay algo que define a una nación, es el concepto que esa nación tiene de Dios. Si invocáis por Padre aquel que juzga, dice, sin acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido, y juzga, dice el versículo que estamos estudiando, según
la obra de cada uno. Dios es nuestro Padre amoroso, pero Dios es nuestro juez. Dios es nuestro juez. Hubo un hombre muy exitoso en la antigüedad, se llamó Daniel. Tenía todo para que le vaya mal. Estaba preso, cautivo, lejos de su país. Probablemente hubieran matado a sus padres. Era un muchachito. Sin embargo, él fue fiel a lo que aprendió. Su propio nombre, Daniel, significa Dios es mi juez. Y él fue coherente con eso. Y llegó a estar como primer ministro de los 3 imperios que siguieron. De los 2 imperios que siguieron. De los 3 reyes. Primera Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios es juez de su iglesia y a veces envía disciplina. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, ¿no? Que tengo tantos años de ir a la iglesia, que por ahí entro en una rutina y pienso que ir a la iglesia, si voy a la iglesia, estoy con los hermanos, me hace bien, vuelvo, me anima, me fortalece y vuelvo y sigo. Y de repente pasa algo. Dios es vivo. Dios está entre nosotros. Y si hay algo que está mal, Dios disciplina a veces. MacArthur dice, si invocáis por Padre, es otra forma de decir, si ustedes de verdad son cristianos. El creyente que conoce a Dios y sabe que Él juzga las obras de todos sus hijos, con ecuanimidad respetará a Dios y su evaluación de su vida, porque su anhelo es honrar a su Padre Celestial. Dice, conducíos en temor. Hay temor, es reverencia, asombro, respeto. Es ese respeto que nosotros nos entra, estamos muy sueltitos y de repente cuando nos damos cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros, nos entra un temor. Es como el temor que tuvo Isaías cuando vio a Dios. Es como el temor que tuvo Pedro cuando Jesús hizo la pesca milagrosa. O con los discípulos cuando el Señor calmó el mar. O Pablo cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos y el Señor le paró el carro, lo paró. ¿Qué quiere, Señor, que haga? Temblando. Nunca nos olvidemos que Dios es nuestro juez. Y fíjense cómo habla de nuestra vida. Ya estamos terminando. Dice que nuestra vida es un peregrinar. ¿Qué es un peregrinar? Es alguien que empezó a caminar, tiene un destino donde va a llegar y va a caminar por un periodo de tiempo, no para siempre. Juan Bunyan escribió un libro, El progreso del peregrino. Hebreos nos dice ahí en la Galería de la Fe que ellos renegaron de este mundo porque estaban esperando recibir esta misma herencia, ¿no? La herencia celestial, y se veían como extranjeros y peregrinos. No vas a peregrinar para siempre. Yo te animo porque las luchas como cristianos no son para siempre. Pedro lo sabía, a Pedro le quedaba poco. En la segunda carta Pedro dice que él sabe que ya le falta poco. Y ya Pedro en sus últimos días, aquel hombre que había negado a Cristo y que ahora es un apóstol de Cristo, un siervo útil para Dios, porque Dios transforma a las personas. Les escribe a ellos, miren, ustedes tienen una salvación tan grande, piensen en la salvación que tienen y vivan esperando al Señor, expectantes, esperando esa segunda venida, con esperanza. Vivan una vida santa y vivan con temor de Dios. ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo es el peregrinar de cada creyente. Pero hay una cosa que sí dice, que no solo debemos esperar por completo, sino que debemos hacerlo todo el tiempo. ¿Bien? No es por un poco de tiempo. Qué triste es ver cuando hay personas que estaban entre nosotros, no sé si a ustedes les pasó, personas que iban bien, personas como Demas, que iban bien, pero
desertaron. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios, su persona, está comprometida en llevar a sus hijos al cielo. Si sos un hijo, una hija de Dios, Dios te promete, no vas a quedarte en el camino. Por lo que estuvimos diciendo antes. Él te va a sostener hasta el final. Él te va a hacer perseverar hasta el final. ¿Y cómo lo hace? Lo leímos antes en versículo 5, lo hace por medio de la fe. Él te va a traer esa fe cada día, en la medida que vos te expongas a la palabra de Dios, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cómo nosotros nos comportemos ante la mirada de este Dios omnipotente. Hoy estuvieron estudiando la omnipotencia de Dios, de este Dios omnipresente. Entonces podemos decir con la Biblia en la mano que el Señor está entre nosotros en este momento. Importa tanto en el tiempo cómo nosotros nos comportemos ante la mirada de Él, tanto en el tiempo actual como en la eternidad. Fíjense que de alguna manera estos versículos nos marcan como un camino, ¿no? Comenzamos con la esperanza, puede parecernos fácil. Tener esperanza es justo lo que necesito cuando estoy sufriendo tribulaciones, como estos hermanos que estaban expatriados. Y está bien, la esperanza viene de Dios. Dios nos da esperanza. Pero luego esta esperanza, cuando la pensamos un poquito mejor, nos lleva a la santidad. Nos acercamos a Dios, queremos ser como Él, y entonces nos damos cuenta que por nosotros mismos no llenamos la medida, que nos quedamos cortos, que necesitamos de Cristo y su justicia, que aún hay pecado en nuestra vida y que Dios tiene que seguir trabajando con nosotros por su Espíritu Santo. Pero hemos sido cubiertos por su sangre y nuestra santidad y justicia nos han sido imputadas, y esto nos lleva en tercer lugar a tener un temor santo de Él. Un temor que tiene presente ambas caras de la moneda, que Dios es fuego consumidor, pero también es un Padre amoroso. Un temor reverente que no dejará que vivamos nuestra vida como los incrédulos, los enemigos de Dios, aunque estos nos persigan. Fíjense que ha habido debate con respecto a cómo si Dios es un Dios de amor, puede ser un Dios que castiga el pecado. ¿Cómo compatibilizo la santidad y la justicia de Dios con el amor de Dios? Hubo un hombre que se llamó Marción, allí en la antigüedad, que llegó a ver a dos dioses, fue un hereje. Llegó a ver dos dioses, un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Pero no, ¿saben qué pasa? Y ustedes están estudiando los atributos de Dios. El amor de Dios es un amor justo. Y la justicia de Dios es una justicia amorosa. Así dice Millar Erickson, un teólogo. Vamos a ver, antes de terminar, un videíto. Imagina esta cuerda y piensa que es una cuerda que es infinita. Ahora, imagina esta cuerda y piensa que es una cuerda que es infinita. Ahora, imagina que esta cuerda es un tiempo determinado para tu existencia. Existirías para siempre. Pero, ¿ves esta parte roja? Es la que representaría tu tiempo aquí en la tierra. Tienes unos cortos años aquí en la tierra y luego pasas la eternidad en alguna otra parte. Y lo que a mí me asombra es que todos ustedes solo piensan en esa parte roja. Es lo único en lo que piensan. Ustedes dicen, oye, no puedo esperar todo ese tiempo. Voy a trabajar muy duro y voy a economizar, ahorrar y guardar bastante dinero para poder disfrutar esta parte aquí. Están obsesionados con eso y piensan, ¿podré viajar? ¿Podré comer bien? ¿Podré llegar a hacer esto durante esta parte? ¿Estás bromeando? ¿Y qué hay de esto? Y todo lo demás. Es una locura, porque la Biblia enseña que lo que yo haga durante esta pequeña parte roja determina mi existencia por millones y millones y millones de años. Por siempre.
Entonces, ¿por qué permanecería en esta pequeña parte roja, tratando de vivir lo más cómodo posible y disfrutando lo que más pueda? Pablo dice, mira, yo voy a vivir mi vida para esta misión. Voy a vivir mi vida, a invertir mi vida para ese momento en el que cruce la meta. Así que voy a olvidarme de todas esas cosas que puedo disfrutar. No me voy a distraer. Voy a ser como un corredor enfocado en el momento en que esté frente a Dios. Porque cuando esté frente a Él, ya no voy a volver a tener esta oportunidad. Vivimos una sola vez aquí en la tierra y puede terminar en cualquier segundo para cualquiera de nosotros. Y después viene la eternidad. Y hay gente que observa algunas de mis decisiones y dicen, tú eres tan estúpido, como si eso realmente afectara esto para algo. No, el estúpido eres tú, porque eso va a afectar todo esto. En serio, te lo digo en serio. Yo veo la manera como la gente está viviendo y me digo, wow, eso es de locos. Ustedes están tan locos. ¿Ustedes van a hacer eso ahora? ¿Van a disfrutar el ahora sin ni siquiera saber si tendrán un mañana? ¿Y tú crees que eso es ser inteligente y que yo soy tonto? A la luz de todas estas hermosas promesas que Dios nos ha dado, no podemos dejar de vivir con esperanza, con santidad y con temor reverente de Dios. Quiero terminar haciéndote unas preguntas. ¿Cuándo esperás en Dios? ¿En tiempos de bonanza nada más o en tiempos de tribulación, como estaban estos hermanos de 1 Pedro? Te pregunto, ¿estamos preparados? ¿Nos tomamos nuestra vida cristiana en serio? ¿Estamos ceñidos? ¿Nuestros lomos están ceñidos? ¿Somos sobrios? ¿O estamos intoxicados de un montón de cosas con las cuales nos llenamos todos los días que no son buenas? Dice, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿O hay cosas de este mundo y sus afanes que nos han embriagado y hemos llegado a perder el control de nuestra vida espiritual? ¿Estamos viviendo llenos de esperanza? ¿Somos conscientes de lo que esperamos, de que lo que esperamos es solo por su gracia? ¿Estamos esperando por completo en dicha gracia que se nos traerá? ¿Estamos esperando al Señor? ¿Se puede decir a la luz de nuestra vida y con sinceridad en el fondo de nuestro corazón que somos hijos obedientes de Dios? Comprender estas verdades nos ha llevado a una búsqueda de santidad en nuestra vida. ¿Estamos siendo conformados a la imagen del Señor Jesús o estamos siendo moldeados por los deseos que antes teníamos cuando vivíamos en la ignorancia acerca de Dios? ¿Somos conscientes del llamado del Señor? ¿Entendemos que Él es santo? ¿Es la santidad la norma en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en toda nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir? ¿Vivimos en una relación filial consciente con Dios como nuestro Padre? ¿Comprendemos que Él es nuestro juez? ¿Que nunca hará acepción de personas? ¿Que un día vamos a tener que responder por nuestras obras delante de Él? ¿Que nuestras obras están siendo evaluadas y juzgadas por Él todo el tiempo y que Él está con nosotros todo el tiempo, nos conoce y nos mira todo el tiempo? Sabemos que este juicio es individual, es decir, según la obra de cada uno. ¿Vemos nuestras vidas en este mundo como un peregrinar, como un pasar por aquí por un poco de tiempo rumbo a nuestra casa celestial? ¿Vivimos con un santo temor de Dios? Dios hoy nos llamó a vivir esperando a Cristo y su gracia que se nos traerá, buscando la santidad y honrando con temor a nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias Señor por